Hola, hola, soy Esther de Nube de Papel y hoy vamos con la segunda parte del álbum de Halloween, el álbum de sobres. Bien, recordar que teníamos ya el álbum así, de sobrecitos. Yo ya le he tapado los culos con un trocito de cartulina, en este caso de Halloween. La podría tintar aquí para que no se viera esto, seguramente lo haré, para que no se viera tan blanco. Pero bueno, eso ya lo haré después, que ahora pues no corre prisa. ¿Vale? Bien, lo tengo así. Entonces, ¿qué he hecho? Pues he hecho, a ver dónde tengo la otra, aquí. He hecho con cartón contracolado, le he hecho unas tapitas, ¿vale? Esto es, con cartón contracolado he medido lo que mide el sobre, incluso desde aquí, ¿vale? De aquí a aquí y de aquí a aquí. Y le he sumado 1,5 centímetros por arriba, 1,5 centímetros por un lado. Vale, para que quede un poquito de espacio por cada lado. He decidido que esta va a ser la portada y esta la contraportada. Esto iría así y esto aquí arriba, pero claro, podría ser así como un sándwich y quedaría bien porque ya queda unido por esta espina, pero le quiero poner un lomito. Entonces, ¿qué lomo le voy a poner? Pues aquí tengo, aunque no se ve, tengo una lámina de acetato y le voy a sellar con estos sellitos que me encantan. Le voy a sellar, a ver, voy a coger el murciélago y la calabaza. De momento lo voy a poner aquí preparado, donde tengo aquí tengo esto ya, ¿veis? Esto lo parto y con mi tinta le voy a sellar unos cuantos murciélagos, porque he probado a embosar, pero no me acaba de gustar cómo queda, más o menos por el centro. Y lo que no voy a hacer es que no los voy a poner en horizontal, porque no me gusta cómo podría quedar, así que los voy a poner así un poquito inclinaditos. No todos, ¿vale? En diferentes posiciones, como si estuvieran volando. Aquí otro. Y aquí otro. Vale. Así. Y en medio, a ver, esperar que voy a limpiar un poquito esto. A ver. Porque ha quedado un poco guarrete. A ver. Pues ahora aquí le voy a poner la calabaza por el otro lado, porque esta está llena de... ha quedado llena de la cremita de limpiarlo. Y la calabacita la voy a poner pues aquí. A ver. Que no se junte, no se pegue. Aquí. Sobre todo cuando lo coloquéis, lo colocáis y no lo menéis mucho, porque si no se os va a correr la tinta por el acetato y va a quedar un poquito mal, ¿vale? Tenéis que poner y tal como toque, ahí se queda. Esta no cabe aquí. Bueno, pues lo que haré será poner otro. Ahí cabe otro murciélago. Voy a poner otro murciélago y así lo completo. A ver, completo esa parte de arriba con otro murciélago
aquí. Ahí. Vale, pues ya queda bastante bien, como a mí me gusta. Y ahora, sobre todo, lo primero que tiene que hacerse es secarse. Secarse muy bien. Esto ya está. A ver. Vale, tapo esto. Y esto ya está para hacer el lomo. Ya tengo aquí mi lomo. ¿Se podría pintar? Sí, se podría pintar, pero pensar que esto es plástico y que va a ser un poco complicado. Así que yo prefiero no pintarlo. La parte que hemos sellado que quede por dentro, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. Esto lo voy a pegar con bloc para que quede muy bien pegado. A ver dónde la tengo. Aquí. Podríais pegar con... ¡Ay, leche! Es que había quedado pegamento y costaba mucho de abrir. Podríais pegarlo con otra clase de cola que aguante el pegamento, o sea, que aguante el plástico, que lo pegue bien. Pero a mí, la verdad, el resultado que me da la Block me gusta mucho. Así que yo lo voy a pegar con Block. Así. Como hemos dicho. Bien, yo la medida para medir esto, para medir el acetato, lo que he hecho ha sido poner encima toda la parte que ya hemos hecho del álbum y hacerle un poco de curvatura y mirar hasta dónde llega, ¿vale? Ahora os lo enseñaré cuando esto esté seco. Y de arriba y de abajo le he dejado como unos 3 milímetros, ¿vale? Que no llegue al borde, porque si no, ahora cuando pongamos encima el papel decorado, porque lo voy a tapar con papel decorado, no nos llegaría a tapar todo entero y se vería el filito de el acetato, ¿vale? Entonces a mí me gusta que no se vea y por eso lo he hecho un pelín más pequeño, que de todas maneras quedará muy bien. Así que vale, pues vamos a hacer lo mismo con esta parte de aquí. Y lo voy a cerrar con una lazada, que ahora buscaré un trocito de lazo de Halloween que le vaya bien y enseguida volveré para enseñároslo, ¿vale? Centro, así, bien, lo aprieto bien para que se pegue bien. Bien. Y ahora mismo vuelvo con la lazada para ponerle, porque se tiene que poner antes de cubrir esto, ¿vale? Ahora vuelvo. Bueno, ya he vuelto, ya estoy aquí y tengo esta cinta de aquí de fantasmitas, esta de aquí de arañitas y esta de aquí que yo creo que es la ganadora de telas de araña. Vale. Entonces le voy a poner esta de telas de araña, que yo creo que es la que más le va, y voy a medir más o menos para un lazo, para una lazada, que sería empezando por aquí, pues hasta aquí. Vale, y ahora a ver para el otro lado. Son estrechitas, normalmente yo le suelo poner para lazadas de cierre, le suelo poner
más anchas, pero como son las que tengo de Halloween, no importa. Bueno, en este caso, si queréis lo podéis medir. Yo lo voy a hacer a ojo, ¿vale? Pero lo podéis medir. De poner en medio, siempre con la cara bonita hacia abajo. Ahí. Bien. Y del otro lado lo mismo. Vamos a poner, bueno, no lo voy a medir, lo voy a poner ahí. Y le voy a poner la lazadita ahí. Sabéis que yo tengo una especie de TOC, que es que veo los milímetros, la diferencia, así que me fío bastante de mí misma, de dónde está la mitad, y yo creo que está ahí, ahí se queda. Vale, ahora ¿qué voy a hacer? El siguiente paso es medir cuánto hace de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, ¿vale? Para tapar esto, siempre le voy a dejar un poquito. Le voy a dejar 1 milímetro o 2, y esto me hace 14,4. 14,4. A ver si tengo por ahí un boli. Uy, que va, no tengo. Con todos los que me regalan. 14,4 por... Esto eran los 14, sí. Los 14,4 por... Vamos a ver, lo voy a poner hasta ahí. A ver, hasta ahí. Y 2 milímetros. 12,3. Eso es lo que me hace, pero vosotros ya os lo dije. Uy. A ver. 12,3. Ya os lo dije que vosotros a vuestra medida le dejáis unos milímetros para que no sobresalga el papel y listo. Voy a traer el papel recortado y seguimos. Vale, una cosa que tenéis que tener en cuenta es, si tienen palabras, fijaros que las dos caigan bien, que no esté una para abajo, ¿eh? No pongáis una para arriba y otra para abajo. Vale, ya tengo aquí las dos hechas, las voy a pegar. Bien, pues ya tengo mis dos tapitas puestas, ya queda perfectamente con mi lomito. Bien, ya lo tengo. Y ahora vamos a poner el álbum dentro. Entonces, como esto es papel y esto... Ah, no, pero este era satinado. Es verdad, este era satinado. Por lo tanto, lo que voy a poner es bloc. Porque al ser satinado, siempre voy a mirar muy bien cómo abre, ¿vale? Que esta sea la última, que no lo tenga... Bueno, aquí ya me lo dice esto, pero que no lo vaya a poner al revés. Y ahora sí, voy a coger bien. Y voy a cuadrar en medio. Ahí. Siempre teniendo en cuenta esta parte, ¿eh? Esa parte tiene que quedar dentro. Vale. A mí me gusta así, como está quedando, así que así se queda. Vale, muy bien. Pues ahora, en cuanto esto seque un poquito, porque aún está muy fresquito,
Bueno, yo creo... Sí, voy a dejarlo secar un poquito y haré lo mismo con esta parte. Lo cerraré, lo pegaré aquí. A ver, una cosa que no os he dicho. Ahora, para que esto no se corra... Vale. Para que esto no se corra, laca... ¿Vale? No voy a enseñar la marca porque no es al cuento, es simplemente laca. Le voy a echar un poquito por encima. ¿Vale? Sobre todo no tiene que tener polvo porque como tenga polvo, adiós, se queda todo pegado. ¿De acuerdo? Entonces, como esto, que ya se lo he quitado. Bien, una vez seque la laca, eso no se mueve de ahí. Vamos a ver, ahora lo que tengo que hacer es cubrir esta parte de aquí. ¿Cómo la voy a cubrir? Pues pegando esto aquí. Bien. Uf, que pesta laca, por Dios. Vamos a ver. Voy a poner igual que he hecho antes. A ver si baja, que ya queda poquita. Esta bloque es una maravilla, pero no la encuentro por ningún lado. La tienda que me la servía ya no la sirve y me he quedado sin esta marca que era buenísima. Bueno, a ver. Y ahora sí, no nos podemos equivocar, ¿eh? Me voy a agachar para ver dónde lo pongo. Y voy a plantar encima. Y como quede... Así va a quedar. Vale. Mirar que más o menos haya el mismo por arriba que por abajo. Y ahora, sin que se mueva, le ponemos un peso encima. Bueno, yo creo que con mis acuarelas va a haber bastante peso para que se pegue. Bueno, no es mucho. Pues encima, que esto pesa muchísimo. A ver, así. Y así lo voy a dejar que se seque. Bien, ya le he quitado el peso, ya ha quedado muy bien, ¿veis? Ya tiene las tapas, ya tiene el lomo y queda estupendo. Queda la espina aquí sueltecita, que es lo que yo quería, porque si le ponemos cositas, porque esto es para mandar cositas, pues da el suficiente ancho, ¿veis? Porque lo quería bombar tanto, porque da el suficiente ancho para mandar un montón de cosas. Entonces, vamos a decorar la portada. Para decorar la portada, esto ahora sí que me iría bien, que quedara lo más plano posible, pero bueno. ¿Qué he hecho? Vamos a ver. He cogido una cartulina craft y la he medido un poquito más pequeña que lo que hace... Bueno, más pequeña que no me ha quedado más pequeña en realidad. A ver, le voy a cortar un poquito más de aquí. Que lo que hace la portada, ¿vale? ¿Veis? Y le he rajado, le he partido, ¿veis? A lo bruto, siempre que se vea el roto. Uy, tengo allí negro de los sellos aún. Para que se vea el roto, ¿eh? Se tiene que ver el roto, ¿vale? Una vez que lo tengo, separo el álbum y voy a trabajar aquí. Vale, tengo aquí un trozo de esta rejilla, así, este tul de entramado. Son estos que suelen vender en los bazares. Y este de aquí, que ya tiene purpurina y algunas escamitas así, bueno, estas cositas que llevan. Y lo que voy a hacer es, primero el naranja, lo voy a pegar aquí. Lo voy a pegar, por si acaso no pegara, lo voy a pegar con tul. Y lo voy a pegar aquí abajo. Voy a poner una tirita.
¿vale? Solo aquí voy a poner un poquito, ¿vale? De cola y voy a pegar el naranja. Y como aún la cola me lo permite, voy a pegar el lila encima. Lo voy a pegar así. ¿Vale? Que se pegue. Y ahora voy a recortar lo que sobra de esta parte. Lo voy a recortar. Esto me habéis visto que los de Halloween me gusta mucho hacerles esto, porque queda muy bonito. Esto de aquí lo voy a recortar también a ras. Y ahora esto de aquí lo voy a recortar de manera que se vea el roto, ¿vale? Que no quede demasiado igualitos. Veis que lo estoy arrastrando la tijera para que no quede demasiado igualadito, y así queda una mezcla de naranja con lila muy bonita. Vale, una vez lo tengo así, yo tenía por aquí, vale, a ver, caray. Yo tengo esta cinta que creo que le va a ir súper bien. A ver por qué lado queda más bonita. Pues tanto da. Que va a quedar bien así, pero no estoy del todo segura. Así que se lo pondré lo último de todo. ¿Vale? Entonces voy a coger mi álbum y voy a pegar esto. Bien, ahora sí que voy a utilizar otra cola blanca, porque sí, esto es muy poroso, no es satinado, y esto también. Entonces va a pegar muy bien. Así que le voy a pegar esto. Vale. Y lo voy a pegar donde había dicho, aquí, dejando un pequeño margen de nada, de un par de milímetros, y lo voy a pegar ahí. Y ahora lo que voy a hacer es, yo he hecho unos sellitos, he pintado unos sellitos por Stream, que normalmente en el canal Violeta estoy, vamos a ver, intentaré estar todos los viernes por la tarde de 7 a 8 y media, porque es el único día que tengo libre. Así que voy a intentar estar allí. Bueno, sabéis que no me fío mucho de que luego se despegue, porque lo voy a pegar en un medio que no es papel. Entonces le voy a poner aunque tiene su propia pega, le voy a poner pegamento, y así aseguro. Como tiene pegamento aún se puede desplazar un poquito, y así, si no lo hemos pegado en su sitio, pues aún tiene un poco de juego. Y aún así le voy a poner un poquito más. Poquito, ¿vale?
y voy a pegarla en su sitio, aquí. Esta calabaza iba con un cuervo, pero el cuervo no me servía para este montaje, entonces lo he quitado directamente. Le voy a poner un poquito de foamy también a este. A ver, mirad, ¿veis? Yo le he puesto así, no me gusta que quede demasiado colgando el muñequito o lo que vayamos a poner con foamy, así que primero le he puesto cola, le he pegado el foamy, le quito las protecciones y le voy a poner un poquito más porque quiero que quede bien pegado. Y como esto va a ir encima de esta telita, podía levantarse, y como no me fío, pues le voy a poner ahí un poquito de cola y lo voy a pegar aquí encima, y así es como queda, levantadito, súper mono. Bien, ahora veis, le he puesto a la cola del gorrito, a la punta, le he puesto también foamy con cola y le quito las protecciones. A ver si me deja, porque aún está, se resbala un poquito por la cola. A ver, ahí. Vale, por aquí se ve un poquito, una puntita, entonces lo que voy a hacer es que le voy a quitar esa puntita y le voy a poner la cola, o sea, sí, aquí. Nada, un poquito, solo para que se pegue ahí, y le voy a colocar el gorrito, así, se lo voy a plantar un poquito de lado, que me gusta, y de paso unimos ya con el fondo de Halloween. Y ahora vamos a colocar los fantasmitas en su sitio. Le voy a colocar ya la cola. Este como tiene esto a este lado, lo voy a poner aquí para que se vea, si no quedaría muy escondido, y lo voy a colocar aquí. Aquí me gusta cómo queda. Ahí me gusta mucho cómo queda, ahí lo voy a plantar. Y este otro le voy a dar un poquito de forma porque veo que se quedan un poquito levantados. A ver, se queda un pelín levantado, entonces le voy a poner un poquito de forma bombadita para que ahora así se quede ahí mejor. Y este otro lo voy a poner al otro lado. Lo voy a poner a este lado, así. Este pega mejor porque pega sobre papel. Vale, yo creo que queda, no sé qué os parece, a mí me gusta mucho cómo queda. Vale, me falta aquello, vamos a probar. No, yo creo que será ponerle demasiado brilli quizás. Voy a probar, pero me parece a mí que no se lo voy a poner, Voy a probar por si acaso. Esto siempre hay que probar las cosas porque si no, no se sabe. No me gusta.
Estoy ya dentro, pero no me gusta cómo queda. Entonces, queda demasiado recargado. Lo que voy a hacer es ponerle, a ver cómo quedaría con esto. Pues no sé, ¿eh? No sé. Es que si le pongo esto aquí del otro lado, igual queda muy vacío. A ver. Hasta aquí. No queda mal. Entonces veo muy vacío del otro lado. Bueno, esto os voy a dejar que me lo digáis que elijáis vosotras. Que me digáis por comentarios si queréis que le ponga la cinta o no. Si os gusta más con la cinta o no. Entonces, faltaría solo, a mi gusto, ponerle un poquito de glossy. Que lo tengo ya. A ver cómo está. Sí, está bien. Para mi gusto le faltaría un poquito de glossy. Le voy a poner. Ay, me pasa un poco. Ahí. Vamos a recoger un poquito. Vale. En los ojitos. Y quizás en los ojitos de... Cuando se seque quedará brillante y quedará muy bien. Le dará mucha vidita, que es lo que quiero. A ver. Con mucho cuidadito, esto sí que hay que tener pulso. Ir muy poquito a poco, porque si no puede quedar muy mal. Puede quedar o muy bien o muy mal. Así que con mucha paciencia le vamos poniendo. ¡Ay! A ver. Bueno, mientras hago esto os voy diciendo que mi canal morado, ¿vale? El canalito el canal morado de los directos, no sé si lo puedo decir, me tengo que enterar si lo puedo decir por YouTube. Es nubed_papel, ¿vale? Por si queréis entrar y ver lo que hago, charlar conmigo, me veréis, que ahí sí que tengo una cámara que me enfoca a mí y otra a la mesa. Así que podéis entrar, charlar conmigo. Intentaré estar todos los viernes, menos alguno que tenga que trabajar, claro. O que tenga alguna cosa que hacer fuera de casa. Si no, intentaré estar. Yo creo que queda muy bien. Bien, le voy a poner aquí esto. A los parches le he puesto un rotulador de purpurina que tengo en lila y quedan bastante bien, ya solo con la purpurina. Empecé en ese canal, hice una prueba el lunes. No salió mal, aunque no oigo los comentarios en off, eso tengo que averiguar cómo hacer, porque tengo que estar mirando todo el rato, claro, la pantalla para
para hablar con vosotras, para que leer lo que me vais diciendo. Pero por lo demás se me oía bien, bueno, estoy bastante contenta. Así que otro medio más por el que podéis seguirme, porque en esta ocasión podéis verme y comentar conmigo, comentar lo que hago o comentar lo que queráis conmigo. Bueno, yo creo que así no le voy a poner nada más, porque yo creo que así queda muy bien. No sé qué pensáis vosotros. Comentadme a ver si queréis que le ponga algo por aquí. ¿Lo queréis así? O con otra tira así de... ¡Ay! Tengo otra tira. Tengo otra tira que le podía quedar muy bien. Os la voy a enseñar. A ver, ya la tengo aquí. Es esta tira de aquí, negrita con brillantitos. Y mirad cómo queda. Ah, sí, queda. Entonces sería, a ver, ponerle así. Y luego esta de aquí y este trocito de aquí. Yo creo que puede quedar muy mono, ¿eh? Puede quedar muy mono. Dejadme en comentarios qué os gusta más. Si con, si sin, y en caso de con, si queréis la de tela o la de brillantitos. Bueno, pues hasta aquí este álbumcito. Ya se ve cómo va a quedar, fijaros. Que la piruleta brilla un montón, los ojitos y la boca queda, y las florecitas del gorro. Yo creo que queda muy bonito. Lo dicho, si queréis hablar conmigo en directo, ya sabéis dónde encontrarme. Estaré encantada de que vengáis, de que habléis conmigo y de que me comentáis las cositas que voy haciendo, como en este caso el ponerle cositas a esto. Si os ha gustado, dadme un like, seguirme y darle a la campanita para que os lleguen todos mis vídeos. ¡Adiós!